carretones por gauchos carreros. Un poblado de gauchos carreros, gauchos matreros, troperos y mensúes, en el que también habitaban algunos inmigrantes espontáneos, venidos del Paraguay, Brasil y algún que otro europeo, junto a ex soldados veteranos de la Guerra de la Triple Alianza. Un pueblito con juez, policía, postas, ramos generales y cementerio. También unas extrañas ruinas de piedra en un naranjal, que les dijeron que eran jesuíticas, algo que no llegaron a entender. Llegaron cansados, sucios del viaje en la intemperie, hambrientos y con niños llorosos y agotados. Habían llegado a la tierra que sería su destino. Pero hoy también, en este lugar, recordamos los 100 años de la premiación con el Nobel de Química, su segundo premio, a María Skłodowska-Curie, científica polaca, la única mujer en la historia hasta la fecha en obtener 2 de estos galardones. La tercera conmemoración que nos convoca hoy son los 20 años de la independencia de la República de Ucrania. La colectividad ucraniana recuerda también los 150 años del fallecimiento de Taras Grigorovich Shevchenko, poeta y escritor, firme impulsor de los ideales de libertad e independencia del pueblo ucranio, de las pesadas garras a que estaba sometido por el poder omnipresente y cruel del imperio zarista ruso, del que, como sabemos, hace apenas 2 décadas se liberó finalmente de su heredero, el comunismo soviético ruso, fecha que también recordamos hoy. Por último, y no menos importante, nuestra América del Sur, hoy libre e independiente, se animó a romper cadenas de vasallaje con la corona española, siendo la primera nación en declarar su independencia en 1811, la vecina y hermana República del Paraguay, importante colectividad de apóstoles, la cual este año celebra el bicentenario de su independencia, algo que haremos nosotros dentro de apenas 5 años, y que ya empezamos el año pasado con el bicentenario de la Revolución de Mayo. Volviendo a las palabras iniciales, quiero agregar que nuestros antepasados no eran lo que siempre se dice, unos simples, sufridos y analfabetos aldeanos agricultores, como nos lo pinta la historia habitualmente. Ellos, cualquiera fuera su origen, polaco o ucraniano, habían sido verdaderos esclavos, en el sentido real de la palabra, sus países ocupados y repartidos sus territorios por 2 imperios invasores, el austrohúngaro y el zarista ruso, que impusieron su yugo más cruel y despiadado, disfrazando la esclavitud de súbditos y siervos, por cierto, igualmente sinónimo de esclavos. Ser esclavo nada tiene que ver con el origen continental o el color de la piel, sino con la deshumanización, la acción y la intencionalidad. Curiosamente, las palabras eslavo y esclavo, tal como suenan y significan, tienen un mismo origen histórico y territorial, padecido por siglos por nuestros ancestros, o sea, somos descendientes de esclavos. ¿O acaso no es ser esclavo el no ser dueño de su propia tierra, de no poder estudiar, de no poder hablar libremente en la calle de lo que uno quiera y en su propia lengua, sino en la del imperio invasor, de tener que formar parte de manera forzosa de uno de los ejércitos invasores para tener que verse obligado a castigar o ir a la guerra contra familiares, vecinos, amigos del propio pueblo o del vecino, sin derecho a negarse, so pena de ejecución y persecuciones a propios y ajenos. Sí, esto sucedía muy a menudo, y nuestros abuelos y María Skłodowska no fueron ajenos a esto, sino que lo padecieron. Apenas tuvieron una leve oportunidad de libertad, la aprovecharon y emigraron lejos de las luminosas botas de los desaparecidos imperios austrohúngaro y zarista ruso. Un análisis elemental diría que los inmigrantes que llegaron a Apóstoles, el grupo polonés ucranio y María Skłodowska, tenían en común el pertenecer a una misma generación y haber nacido en el mismo territorio nacional. Pero el análisis en sí, además de breve, sería sumamente pobre e incompleto. Nuestros antepasados inmigrantes tienen una historia aún más dura y que de a poco debemos ir rescatándola del olvido. Como muchos, yo mismo soy heredero de esa historia, al ser nieto de un polaco y bisnieto de polacos y ucranianos,
He ido interiorizándome y descubriendo diversos aspectos de la historia, algunos de los cuales quiero resaltar. María emigró a Francia, donde quería estudiar y desde donde jamás volvió a su Polonia a vivir, aunque sí de visita, a pesar de la cercanía de las distancias. Estaba lejos en ella la oportunidad de retornar. Nuestros antepasados, buscando libertad y tierra de provisión para sus descendientes, aquí la encontraron. María halló el conocimiento, descubrió la ciencia, logró el reconocimiento mundial y la fama.